Amén. Vamos a entrar en la palabra y hoy vamos a terminar el libro Primera de Pedro. Hoy terminamos las enseñanzas que estamos viendo de la primera carta de Pedro y vamos a terminar en el capítulo 5. Luego ya vamos a tomar un tiempo, entrar en otras enseñanzas y luego después vamos a volver y vamos con la segunda carta de Pedro. Pero por ahorita vamos a terminar la primera carta de Pedro y ver lo que la palabra nos dice, lo que el apóstol Pedro nos enseña, y poder aplicarlo a nuestras vidas, poder vivir en la palabra del Señor, poder caminar en su palabra. Amén. ¿Cómo no? Simplemente preparamos nuestro corazón y nuestra mente y ahí cierren sus ojos. Vamos a decirle: Señor, háblanos en este día. Queremos escuchar tu voz y tu palabra. Queremos poder, Señor, recibir lo que tienes para nosotros. Queremos, Señor, poder crecer en tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida, que tu palabra es el pan de vida, Señor, y que nos alimenta y nos nutre y nos levanta. Queremos comer esa palabra, Señor, y crecer por ella y vivir por ella. Te damos gracias por tu palabra. Que tu espíritu, Señor, la haga viva, la siembre en nuestros corazones y germine y dé mucho fruto para gloria de tu nombre. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 7. Vamos a ver una primera parte. Lo que vamos a ver hoy es básicamente tres porciones ahí en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 5. La primera podríamos llamarle lecciones en liderazgo. La segunda parte le vamos a llamar advertencia para todos, y luego la tercera, esperanza para todos. Pero lo primero, empezamos con lecciones de liderazgo. El apóstol Pedro les estaba escribiendo a los cristianos, a los creyentes que estaban dispersos a través de muchas ciudades. Y ya vimos, ¿no? Si recuerdan, que les habló a los hombres, les habló a las mujeres, les habló a cada uno en su situación de trabajo, en donde quiera que estaban, les habló una palabra para que la utilizaran y la pusieran en práctica. Pero les estaba hablando a cristianos, a creyentes, ¿no? Que se reunían en un lugar, así como nos reunimos nosotros, ¿no? En una congregación, en una hermandad, y juntos adoraban y juntos crecían. Entonces, al finalizar la escritura, la carta de Primera de Pedro, ahí en el capítulo 5, no termina sin hablarles también a los que están en liderazgo, a los pastores, a los obispos, a los líderes. Y aunque esta palabra es muy específica para los pastores o líderes, también es una palabra que podemos aplicar en cualquier área de nuestra vida. Cualquiera de ustedes, ¿no? A lo mejor usted dice: yo no soy pastor, ¿a mí en qué me beneficia esto? Pero la realidad es que son principios aplicables a cualquier parte de nuestra vida, que lo podemos aplicar, porque de una o de otra forma todos nosotros lidereamos algo. De una o de otra forma todos nosotros tenemos cierta autoridad sobre alguien, o somos el ejemplo de alguien. Como padres, como mamá es ejemplo a sus hijos, como padre es ejemplo también a sus hijos, ¿no? Si alguien está en sus trabajos y está bajo de sus órdenes, somos los ejemplos para esas personas o los líderes. Entonces esta parte se le habla específicamente a los ancianos o a los pastores, pero no es solamente para ellos, la podemos aplicar cada uno de nosotros. Es que vamos a entrar aquí y vamos a leer el capítulo 5 del versículo 1 al 7 primero, y luego vamos a ver lo que nos está diciendo y qué podemos aprender de esto. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y aquí esta palabra anciano no necesariamente era para alguien grande en edad, una persona de la tercera edad, sino que era una persona en liderazgo. Se le llamaban los ancianos a los líderes de la iglesia. Claro que muchos de ellos eran grandes en edad, pero no necesariamente alguien que es considerado un líder tiene que ser alguien grande de edad. Puede ser un joven que ha aprendido y ha mostrado fidelidad y puede ser el líder. Entonces les dice: a los ancianos que están entre ustedes. Y si se refería a ancianos también de edad, porque luego él se pone en ejemplo, ¿no? Pero no es solamente aplicable a la edad. Les dice: yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, les dice esto, o sea, les ruego a los ancianos, apacentad la grey de Dios, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes. La palabra grey ya no la usamos, ¿no? Pero la palabra grey tiene que ver con el rebaño, tiene que ver con la congregación, el rebaño de Dios, la iglesia, las personas. Entonces les dice, lo que ustedes necesitan hacer es apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Vamos a dejarlo ahí un poquito y vamos a analizar lo que estos versículos nos dicen. Nos está hablando de los líderes, les está diciendo a los líderes, a los ancianos, a los que tienen una autoridad sobre la iglesia, y les da un ruego. Les dice el apóstol Pedro, les ruego, les pido, les imploro. No era nada más, el ruego tiene que ver más allá que con pedir, tiene que ver con como cuando tú dices, por favor ya haz algo, o por favor no te olvides de esto. Y el apóstol Pedro, podemos ver que era una persona que amaba a la iglesia, amaba a la grey, amaba al rebaño. O sea que a veces nosotros podemos pensar que el único que tiene un interés así sobre la iglesia es Cristo. A veces pensamos, Cristo ama tanto a la iglesia, no, Cristo dio su vida por la iglesia, y es verdad, pero a veces solamente dejamos esa calidad de cuidado en las manos de Jesucristo. Pero lo que miramos aquí es que hay hombres que comparten ese anhelo dado por Dios, dado por su espíritu, por amar la grey, por amar el rebaño, por amar la iglesia. Todos aquellos, y esto tiene que suceder en todos nosotros, todos aquellos que amamos a Jesús, necesariamente deberíamos amar la iglesia. Porque ¿cómo puedes amar a la cabeza de alguien solamente, ¿no? Y querer quedarte solo con la cabeza? El cuerpo de Cristo está unido a la cabeza y no podemos separar lo uno de lo otro. Hay personas que dicen, yo amo a Cristo, amo a Dios, pero con la iglesia no quiero tener nada que ver, ¿no? No quiero ir a la iglesia, yo no necesito a la iglesia, dice la gente, solamente a Dios. Está totalmente equivocado. O sea, no hay tal cosa como amar a Dios sin amar su iglesia, sin amar su cuerpo. Y el apóstol Pedro lo afirma aquí porque les dice, les ruego. ¿Y por qué les ruega? Porque le interesa, porque es un amor genuino por la iglesia, porque él miró y les dice, porque yo miré los padecimientos de Cristo, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces podemos aprender primeramente que alguien que ama a la iglesia o un líder tiene que amar la iglesia. Tiene que amar la iglesia. Ustedes y yo tenemos que amar la iglesia, amar a los hermanos, amar la comunión de los santos, buscar el bien de ellos. Y era lo que el apóstol Pedro estaba haciendo, buscando el bien aún de iglesias a las que ni siquiera había visitado. Y les dice, les ruego que apacienten la grey de Dios. O sea, que la cuiden, que se tomen el tiempo. Para apacentar un rebaño se necesita tener tiempo. Se necesita estar dispuesto a estar donde está el rebaño y llevar al rebaño donde hay comida y tomar el tiempo para que el rebaño coma y tome el tiempo de alimentarse. No podemos cuidar el rebaño en nuestros propios términos. O sea, cuando han visto bueno, a lo mejor no lo han visto necesariamente, ¿no? Pero imagínense a un pastor de ovejas carrereando a las ovejas, ya apúrese a comer. No, lo que le interesa es que coma bien, ¿no? Para que alimentándose bien crezca y se fortalezca. Y lo que les está diciendo, apaciéntenlas, tomen el tiempo.
Y esto es una lección en liderazgo, obviamente para los que ya estamos en liderazgo, pero para todo aquel que aspira a liderar algo y para todo aquel que ama a la iglesia. Nuestro tiempo, apacentar, y implica muchas otras cosas el apacentar a la grey. El tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el cuidado, el pendiente y buscar el bien. Pregúntate a ti mismo: ¿cuánto amo a la grey? ¿Cuánto amo al rebaño? ¿Cuánto amo a la iglesia? ¿Cuánto amo a este lugar en donde Dios me ha puesto? ¿Cuánto lo amo y cuánto estoy dispuesto a dar por él? Apacienten a la grey de Dios que está entre ustedes. Y luego les dice: cuidando de ella. Y es lo que les digo, la implicación del liderazgo tiene que ver con cuidado, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con pericia, tiene que ver con tomar el tiempo para hacer la obra de Dios. Por eso es que mucha gente no sirve a Dios, porque implica mucho tiempo, porque implica esfuerzo, porque implica dar, porque implica ser rechazado, porque implica andar persiguiendo a las ovejitas. Pero esta es una bendición que es dada para aquellos que comparten el corazón de Cristo. Entonces les dice: cuidando de ella. Y ahora aquí está la otra cosa que los líderes tenemos que entender, y les dice: no lo hagan a la fuerza, no por fuerza. O sea, no lo hagan porque les dijeron. No lo hagan porque alguien los amenaza, o no lo hagan porque alguien les pidió. No lo hagan porque alguien les anda pique y pique. A ver, hazlo, ayuda, por favor, necesitamos esto. No, háganlo con voluntad. Dice: no lo hagan por fuerza, sino voluntariamente. Para empezar, alguien que esté en liderazgo, en cuanto hablando de la iglesia, todos nosotros que lideramos la iglesia lo hacemos por voluntad. A lo mejor algunos no, pero la gran mayoría, porque tenemos que hacerlo, y a veces no tienes mucha retroalimentación o mucha respuesta, pero aún así tienes que hacerlo por voluntad, conociendo y amando a aquel que te llamó. No por fuerza, no porque alguien te dijo. Imagínense que yo viniera aquí a fuerzas todos los domingos. Imagínense que los muchachos que tocan vinieran a fuerzas. No se haría las cosas que hacemos. No habría una reunión así. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Entonces el consejo es: apacienten, o sea, cuiden la iglesia. No lo hagan a fuerzas. Y en la vida cristiana, en la vida del discípulo, nada puede ser a fuerzas. Nada puede ser a fuerzas. De hecho, nuestra salvación depende de nuestra respuesta a la gracia de Dios. Y luego de ahí parte el administrar la gracia y poder nosotros dar de gracia lo que de gracia recibimos, no a fuerzas. Por eso tenemos que encontrarlo un lugar. Y yo siempre les digo a todos, yo creo que se los he dicho a todos, que tienes que encontrar un lugar donde encuentras y tú puedes empezar a sembrar de voluntad y amas ese lugar. De otra forma, hacerlo a fuerzas no va a funcionar, porque las cosas a fuerzas no funcionan, ¿sí o no? Las cosas hechas de mala gana no producen. No queremos eso aparte. ¿Algunos de ustedes quieren que alguien los ame a fuerzas? No. Queremos que sea voluntariamente. Y es lo que les dice Pedro a través del Espíritu: háganlo voluntariamente. Y luego les dice: no por ganancia deshonesta. Muchas veces hemos visto, ¿no?, a algunos ejemplos, malos ejemplos de personas que por alguna ganancia deshonesta han dirigido a la iglesia. Y lo vemos en las noticias, o a lo mejor ustedes conocen algo por ahí. Pero les voy a decir, el 99% de los pastores que Jesús ha llamado, que el Señor les ha dado un llamado, lo hacen por voluntad. Pero lo que pasa es que a veces ese 1% que lo hace por ganancia deshonesta
ocupa nuestro corazón. Y luego juzgamos al otro pobre pastor, ¿no?, que ni salario tiene, por aquel que lo hace deshonestamente. Pero nuestros ojos no deben de estar ahí. Y fíjense, ha sido algo que ha estado en la iglesia desde entonces. O sea que va a seguir. Siempre va a haber aquellos que se aprovechan de las cosas. Pero tú y yo tenemos que ver cuál es el mensaje para nosotros. Y el mensaje es que nosotros debemos hacerlo voluntariamente. O sea, no buscando qué voy a sacar de esto. Cuando servimos a la iglesia no podemos pensar, ¿qué voy a sacar yo? Cuando usted sirva en los niños o en la iglesia o limpiando, no podemos pensar, ¿y yo qué voy a sacar de esto? Nuestro corazón debe de ser: yo sirvo a la grey, al rebaño, porque el gran pastor ya dio su vida por mí. Ya dio su vida por mí. Entonces les da esta instrucción: no lo hagan por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Me gusta mucho esa palabra, porque es algo que se necesita mucho en la iglesia, entre líderes y los que no son líderes. Pero como les digo, en alguna forma todos lideramos algo. El ánimo pronto. No hay mejor cosa en una iglesia que personas con ánimo pronto, que están listos para ver qué se necesita, que dicen: ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar? Porque este fue el ejemplo de Jesús. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, sírvalos a todos. Y Jesús en un momento viene y les dice a los discípulos: les voy a lavar los pies. Y los discípulos se ponen todos así: ¿cómo que nos vas a lavar los pies? Y precisamente Pedro es el que dice: yo no me voy a dejar que me laves los pies. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y luego dice Pedro: entonces no me laves nomás los pies, sino la cabeza también. Jesús le dice: no necesito lavarte la cabeza, solamente los pies. Pero ya para este entonces el apóstol Pedro había entendido este principio de servicio, porque lo miró con los ojos, lo recibió del maestro, le lavó los pies y le enseñó que el liderazgo tiene que ver con servicio, con ánimo pronto. Tiene que ver con estar listo, con decir: yo estoy listo para hacer lo que Él quiere que haga. La iglesia, escúchenme bien, me voy a atrever a decir esto: la iglesia del Señor, este lugar en el que nosotros nos juntamos, debería de ser el lugar en el que todos nosotros quisiéramos poner la mayor cantidad de nuestros recursos, hablando en todas las áreas: fuerza y trabajo y dinero. Porque de todo lo que ustedes vivan en esta vida, escúchenme, de todo lo que yo viva en esta vida, la iglesia es lo único que va a pasar a la eternidad. Es lo único. El matrimonio, bye. Allá en el cielo, si te vi ni me acuerdo. ¿No pensaron en eso, verdad? Pero ahí en el cielo ya, yo y Reina es mi hermana en Cristo. No sé si la voy a conocer o no. La Biblia dice que allá no se dan casa ni se dan en casamiento. O sea que allá es otra cosa, otro rollo. Mis hijos, a los que amo tanto. Mi mamá que me persigue, me ama tanto. ¿Y esa señora quién es? No va a existir. Al patrón al que lo servimos con tanto empeño, la empresa que queremos lograr, se va a esfumar todo. Y allá en el cielo, lo único que va a deslumbrar nuestro corazón es el Cordero de Dios. La iglesia, todos juntos, las multitudes en vestiduras blancas, van a verlo a Él, a servirlo a Él. Entonces la iglesia debería de ser ese lugar en el que dices: yo voy a invertir, yo voy a dar. Necesitamos entender esto. Y Pedro lo entendía y les dice: con ánimo pronto. Ahora, otro ejemplo para los líderes y otro consejo les dice: pero no teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. O sea, no manipulando. Y esto es algo muy grave, otra vez, que ha pasado en muchos lugares y en la iglesia ha pasado. La manipulación de los líderes.
que utilizan el liderazgo para manipular a las personas a que hagan lo que ellos dicen, como ellos dicen, cuando ellos dicen. Ustedes aquí deben de ser libres. Ustedes son de Cristo. Él me ha puesto a mí a pastorear, pero al fin ustedes son de Cristo. Y yo tengo que enseñar la palabra y hablarles la verdad. Pero si ustedes no quieren, no vienen y no hacen, pues ustedes van a darle cuenta a Cristo. Pero hay la manipulación que se presta en el liderazgo. Y hemos visto no cultos y sectas que manipulan a la gente a hacer cantidad de loqueras, porque el liderazgo se presta para eso, especialmente con los ingenuos, con los que no conocen la palabra. Porque si no lee la palabra, lo que le dijo aquel va a ser lo que es. Por eso es que ustedes tienen que conocer la palabra. Ustedes tienen que leer la palabra por ustedes mismos, para que cuando yo o alguien más expongamos lo que dice, ustedes pueden decir: eso no dice ahí. Pero si dice, entonces tenemos que vivir por ello, caminar por ello. Pero si les dice esa advertencia: no tengan señorío de los que están a su cuidado, más bien sean ejemplo. Sean ejemplo. Tú y yo tenemos que ser ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo como pastor, pero ustedes que liderean en algún área de su vida, en su casa, con los niños, como maestro, necesitamos ser ejemplo de la grey. Y luego la promesa que viene ahí dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe? Cristo. Ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. O sea que si somos fieles, aquellos que servimos al Señor, aquellos que hemos sido llamados, ya tenemos una corona incorruptible. Ya tenemos una corona a los que servimos. ¿Cuántas coronas quiere usted en el cielo? Aquí hay una, hay muchas más en la palabra, pero al menos esta pudiéramos tener si servimos a la grey, si apacentamos a la grey. Y cada uno de ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden decir: pues yo no soy pastor, pero puedes pastorear a alguien. Pueden pastorear a alguien en la calle, en su trabajo, en su iglesia, en su escuela, en su familia. Recibirán la corona incorruptible de gloria. Ese es el consejo para los ancianos. Y luego les da un consejo a los jóvenes. Y es como que el apóstol Pedro dice: en la iglesia hay los ancianos, ¿no?, que están maduros, pero luego están los jóvenes que tienen fuerza pero no tienen mucha madurez. Y ellos también tienen que entender algunas cosas. Les dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. Esta es la ¿cuántas veces nos ha hablado de sujeción ya el apóstol Pedro en esta carta? A las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los pastores sujetos a Cristo. O sea que todos tenemos que sujetarnos al Señor. Todos tenemos que estar sujetos. Y les dice: sujétense a los ancianos. Y todos, dice, sumisos unos a otros. Entonces, ¿quién tiene que ser sumiso? ¿Quién tiene que sujetarse? Todos. Esto no es para unos cuantos. El pastor no puede: sujétese a mí. El pastor también tiene que sujetarse a los demás, en un sentido. No que le tienen que andar dando órdenes al pastor, no malentiendan. Pero la sujeción es de todos. La sujeción es de todos en Cristo Jesús. Y luego nos da otro gran punto de liderazgo para los jóvenes. Les dice: siendo revestidos de humildad. Porque para poder ser un buen pastor, un buen líder, tienes que ser revestido de humildad. Tienes que ser revestido de humildad, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. A los jóvenes les dice: sujétense. Les dice: sean humildes y no estén ansiosos. ¿A poco no los jóvenes necesitan escuchar esto? Bueno, ¿a poco no nosotros los jóvenes necesitamos escuchar esto? Necesitamos ser humildes, porque los jóvenes piensan que se pueden comer el mundo, ¿no? Y ya dicen: no necesito de nadie, y yo tengo la fuerza, y les dice: sean humildes.
Y luego la ansiedad es característica de la juventud también, ¿no? Ya quiere hacer todo, ansioso por todo. Les dice, no estén ansiosos, sino que traigan esas cosas delante de Dios. Entonces miramos estos palabras de ánimo que el apóstol Pedro les da a los ancianos y a los jóvenes en cuanto al liderazgo. Les dicen, apacienten, cuiden al rebaño, no lo hagan a fuerzas. Les dice, háganlo voluntariamente. Les dice, no lo hagan por ganancia deshonesta. Les dice, háganlo con ánimo pronto. Y les dice, háganlo siendo ejemplo. Cada una de estas cosas son aplicables a nuestra vida. A los jóvenes les dice, sujétense, porque hay tiempo para todo, pero hay un tiempo en el que necesitamos sujetarnos y recibir. Les dice, humíllense. ¿Por qué? Porque Dios levanta a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y luego les dice, no estén ansiosos, porque llegará el tiempo para que muestren de lo que están hechos. No estén ansiosos, todo tendrá su tiempo. Y luego la segunda cosa que vemos en este capítulo es que nos da una advertencia para todos. Y no sé si es una palabra muy aplicable aquí, advertencia, pero sí es como un abre los ojos, o sea, ten cuidado con esta situación. Porque ya para terminar el libro les dice a todos, versículo 8, sean sobrios y velar. ¿Cuántas veces ya nos ha dicho el apóstol Pedro esto mismo? Sean sobrios y velen, sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en sus hermanos en todo el mundo. Nos da una advertencia a toda la iglesia, no nada más a los líderes, no nada más a los jóvenes, no a las mujeres, no nada más a los hombres, sino a todos. Sean sobrios, velen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, necesitan estar alertas porque tienen un adversario. No sé si les he dicho, pero este versículo fue mi primer versículo que yo prediqué cuando era joven, como los 16 años o 17 años. Pero tenemos un enemigo, y un enemigo que te quiere devorar. O sea, no es un enemigo cualquiera y no es nada más que te quiere asustar, te quiere devorar, te quiere acabar, te quiere matar. Quiere matar a tus hijos, quiere devorar tu familia y quiere destruir. Jesús lo dijo también. Ha venido para matar, para hurtar, para destruir. Por eso les dice, entendiendo esto, resistan firmes en sus propias fuerzas. No dice eso. Dice, resistan firmes en la fe. Resistan firmes en la fe. ¿Recuerdan lo mismo que dijo el apóstol a Pablo acerca de la armadura de Dios? Que tomemos ¿qué? El escudo de la fe. Resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos son para todos los creyentes en todo el mundo. Porque el enemigo no es enemigo nada más tuyo, es enemigo de la iglesia, es enemigo de la obra de Cristo, es enemigo de la obra de Dios y quiere destruir y quiere matar. Una advertencia para todos. Y luego en los versículos 10 y 11 nos da una esperanza para todos. Nos da una advertencia para todos, pero luego nos da una esperanza para todos. O sea, nos dice, tengan cuidado, pero no se queden ahí con temor del adversario, porque hay una esperanza. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, escuchen, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La esperanza de nosotros es que tenemos a Dios de nuestro lado. Dice el Dios de toda gracia,
que los llamó en Cristo. Él, o sea, sí es cierto que el diablo anda como un león, y a veces nosotros solamente nos quedamos ahí, ¿no? Con nuestra mente pensando, el diablo me está atacando. Pero no dejes tu mente ahí, no dejes tus pensamientos ahí, porque lo que dice es que Dios está de nuestro lado y que nuestro Dios es más poderoso para perfeccionarnos. Y la palabra perfeccionarnos tiene que ver con todo. Algo perfecto está bien hecho en todas las áreas. Algo perfecto no nada más se mira por fuera, sino por dentro. Todo. Y eso es lo que dice que Jesús va a hacer, que Dios va a hacer, que nos va a perfeccionar. O sea, todo en nuestra vida va a llegar al propósito de Dios. Él nos va a perfeccionar, dice. Pero no nada más eso, sino que nos va a afirmar. Y esta palabra afirmar, como fue escrita en el idioma original, tiene que ver con el alma y tiene que ver con que algo que no se mueve. Afirmar a algo que no se mueve, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos firmes en Cristo y que no se mueven de Cristo. Tiene que ver con algo que no se mueve del lugar. Pero lo interesante es que no nada más nos dice que nos va a afirmar, luego nos dice que nos va a fortalecer. Y la palabra fortalecer en el original tiene que ver con algo que se puede mover. Entonces podría parecer una contradicción. O sea, te afirma algo que no se mueve, pero luego la palabra fortalecer tiene que ver con algo que está fortalecido en todas las áreas para poderse mover, para poder hacer lo que lo llamaron a hacer. Y la vida del cristiano es así. Estamos firmes en Cristo, pero no inmóviles en Cristo. ¿Entiendes eso? Estamos firmes en Cristo, pero no inmovilizados, sino que nos fortalece para poder hacer la obra. O sea, estamos fuertes en un lugar, pero a la vez somos hechos fortalecidos para poder hacer el trabajo. Aquel que puede trabajar es porque tiene fuerzas para hacerlo. Y en la obra del Señor, Él es el que nos afirma en su obra y nos fortalece para hacer su obra. O sea que no nada más nos deja en un lugar, sino que nos fortalece. Y luego la palabra establezca otra vez tiene que ver con sembrar en un lugar. Tiene que ver con el lugar. Tiene que ver con sembrar, con enterrar en un lugar, para que no se mueva de ahí. Entonces el apóstol Pedro usa estas 4 cosas y dice que Dios las va a hacer en nosotros. O sea que nos va a cimentar en un lugar. Yo creo que tiene que ver con un lugar físico, con una iglesia local, con un lugar en el que tú dices: esta es mi iglesia, aquí me afirmo, aquí echo raíz, aquí yo soy parte, aquí doy y recibo. Este es el lugar que me interesa y aquí voy a sembrar mi vida. Excepto de que Dios me quite y me ponga en otro lado, yo no me voy a mover. Voy a estar sembrado. Porque solamente las plantas que están bien sembradas son las que dan fruto. Porque hay mucha gente sin fruto en la vida, creyentes, porque no están sembrados en un lugar. Van a un lugar, pero no están sembrados en un lugar. Entonces dice que Dios los va a establecer, o sea, los va a sembrar, pero los va a fortalecer también. O sea, no nomás van a ser una plantita ahí endeble, sino una planta frondosa que puede resistir la tempestad y que puede resistir la dificultad y que puede resistir el clima. Pero no nada más eso, sino que también los va a afirmar. O sea, su interior va a estar fuerte, su hombre interior, sus pensamientos, su corazón está firme en Cristo. Y todo esto los perfecciona, porque Dios hace obras perfectas, obras bien hechas. Esta es la esperanza para todos nosotros. Y todo esto sucede por el versículo 11: para que a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Termina en la carta los versículos 12 al 14 con saludos al final y les dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos mi hijo, los saludan. Salúdense unos a otros con ósculo de amor, o sea, beso. ¿Qué quiere decir eso? Un beso de amor. Paz sea a todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. El último capítulo del apóstol Pedro nos habla de lecciones de liderazgo. Nos anima a amar su rebaño, nos anima a amar la iglesia, nos anima a dar, nos anima a no esperar ganancias deshonestas, nos anima a ser ejemplo, nos anima a andar en humildad, en sujeción y sin ansiedad. También nos advierte que el enemigo nos quiere destruir. Nos advierte que hay un enemigo, pero más que nada nos da la esperanza segura de que Dios en nosotros va a hacer la obra que comenzó y nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Amén. Pónganse de pie conmigo y terminamos con esa palabra en nuestro corazón, sabiendo, estando bien seguros de que Él nos va a fortalecer, estando bien seguros de que Él nos va a afirmar. Esta es una muy buena palabra para que la pudiéramos grabar en nuestro corazón bien clara, para que cuando te sientas desanimado, para que cuando sientas dificultad, para que cuando sientas que a lo mejor estás pasando por algo que es muy difícil, te des cuenta de que Él ha prometido perfeccionarte, que Él ha prometido afirmarte, que Él ha prometido fortalecerte, que Él ha prometido establecerte. El mismo Dios de paz, el Dios de toda gracia, quien los llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayas pasado un poco de tiempo por dificultad, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada promesa que tú nos das. Gracias por cada promesa. Si alguien necesita oración, pueden pasar aquí al frente y oramos con usted si necesita oración por alguna situación. Señor, gracias por tu palabra, tus promesas.